Hola, mi nombre es Juan José Alzate, estudiante del programa de Bioingeniería de la Universidad de Antioquia, y este es mi video de presentación del proyecto final del curso de Deep Learning, la electiva que cursamos durante el semestre 2025-1. En este caso, el objetivo inicial del proyecto era la realización de un algoritmo de Deep Learning que permitiera predecir el resultado de partidos de tenis basado en partidos previos y en estadísticas previas que se estaban obteniendo pues de un database, en este caso específicamente uno de TML, un GitHub público que se utilizó en este caso para generar ese database inicial con el que se inició el proyecto. Digamos que el proyecto, como se puede ver aquí en el GitHub, tuvo distintas iteraciones. Entonces, de acuerdo pues a la arquitectura que se propuso para el proyecto de GitHub, la exploración de datos preprocesado y arquitectura de línea base que vemos acá son los del mejor resultado obtenido. Sin embargo, pues tenemos cantidad de notebooks en este caso que se estuvieron explorando, ya que además de TML también se intentó pues realizar este proceso con una segunda base de datos, en este caso llamada UK Plus Metrics, y UK sencilla, que es a fin de cuentas la que dio el mejor resultado en este caso. Para entrar un poquito en profundidad, la idea no es entrar mucho a los notebooks pues adicionales que se trabajaron, pero podemos ver que el proceso fue muy parecido en este caso para ambos databases, y también se va a poder evidenciar en el informe final, que primero se hizo una exploración de los datos, una exploración sencilla en la que simplemente queríamos saber qué columnas teníamos, cómo estaban distribuidas, qué tipo de datos teníamos, si teníamos nulos, cuánto eran los mínimos, los máximos, las medias, un poquito de distribución aquí porcentual. Y también para saber pues, si teníamos algún tipo de problema en estas bases de datos a la hora de usarlas de manera predictiva. Lo que podemos ver es que las bases de datos también nos entregan un dato importante, y es que el 64% de los partidos son ganados por el jugador que tiene mayor ranking, que este es un dato predictivo muy importante en el caso del tenis, ya que da cuenta pues, del nivel de ambos jugadores. Entonces este es, digamos, como el valor a vencer, y por eso se realizaron distintas iteraciones intentando acercarse lo máximo posible a este valor, inclusive superarlo sería lo ideal, que fue al fin de cuentas lo que logramos en este caso con la segunda base de datos que se iteró, que fue en este caso la de UK Database. Aquí lo vemos en el segundo notebook, el de preprocesado, que se hizo un trabajo, en este caso un poco arduo de preprocesado. ¿En qué sentido? Se debió hacer pues la eliminación de algunas de las columnas, sobre todo las que tenían datos que sucedían a futuro, es decir, que no se pueden tener antes del partido. Esto pues para permitir que este algoritmo sea útil, digamos, en la práctica, en la vida real, ya que estos datos pues no los vamos a tener. Únicamente los datos previos al partido se utilizaron en este caso. Importante aclarar que también estaban incluidas algunas de los odds que se utilizan para las apuestas, que fue un dato importantísimo que se incluyó en esta segunda base de datos. Y lo que podemos ver es que se hizo un preprocesado en el que se eliminaban estas columnas que no nos interesaban. Se hacía pues todo el proceso de generar una columna target, pero al tener una columna winner y una columna loser, generábamos pues como un tipo de simetría para esta base de datos, en la que siempre el ganador estaba en la misma columna versus el otro jugador. Esto hacía que inicialmente los algoritmos nos dieran un 100% pues de efectividad, pero obviamente esto era algún tipo de overfitting debido pues a esa simetría en la que siempre el ganador era el que estaba en la primera columna. Para esto hicimos una duplicación de los datos para generar un database 50-50, y lo que se hizo fue simplemente hacer un swap de esas columnas y generar para el mismo partido dos filas en las que estábamos invirtiendo pues tanto el ganador y el perdedor como sus respectivas pues estadísticas. Esto nos permitía entregarle al algoritmo dos escenarios posibles y un 50-50 de target 0 y target 1, que es pues lo ideal para este tipo de casos. Lo que vemos acá ya es después el label encoding. Teníamos muchas variables que eran de tipo categórico, entonces se debió hacer pues el label encoding de cada una de estas variables para poderlas usar dentro del algoritmo. Y posteriormente, en lo que ya es pues digamos la preparación para usar los modelos,
también se hace una normalización de estos datos a la hora de obtener pues nuestros data frame X y Y y empezar pues con nuestro diseño de las diferentes arquitecturas. Se intentó una arquitectura MLP con una capa densa de 64, un dropout de 0.3, otra capa densa de 32 y ya pues la capa final con activación Sigma. Eh, este, esta arquitectura, aunque sencilla, nos dio muy buenos resultados en la mayoría de los casos. Aquí podemos ver el test de las diferentes épocas y podemos ver que en este que fue nuestro mejor resultado, estamos en una accuracy en test de 68.91%. Este es un resultado muy bueno, ya que de acuerdo a la literatura, podemos ver que un 69% es el alcanzado por estos, digamos, papers que estuvimos consultando respecto al tema. Entonces podemos ver pues que estamos logrando predecir con una muy buena precisión estos partidos y muy cerca de lo que están logrando pues las casas de apuestas con sus algoritmos que evidentemente son mucho más avanzados y que superan un poco ese 69%, pero estamos cerca de eso con algoritmos mucho más sencillos y con una base de datos reducida, ya que se usaron únicamente los últimos 10 años pues de este caso. Se probaron obviamente algunas arquitecturas adicionales, se probó con una convolucional 1D, esto para aplicar también un poco lo que habíamos visto durante el curso. Sin embargo, obtuvimos un resultado pues muy similar, un poco inferior, 68.91 versus 68.60, por lo que podemos concluir que no es necesario pues la complejidad de esta red convolucional y que aunque obtenemos un buen resultado, pues no sería necesario entrar a este tipo de arquitectura. También se hacen unos plots aquí del training loss, el validation loss versus ese training accuracy y validation accuracy para que podamos ver el comportamiento pues del modelo durante las diferentes épocas. Y se utilizó también un modelo XGBoost, esto para intentar otro tipo de modelo completamente distinto, para alejarnos un poquito de lo que habíamos estado trabajando. Sin embargo, los resultados no fueron los ideales. Vemos que baja un poco, baja 67.36, que aunque sigue siendo una buena predicción, pues no es lo que esperábamos en este caso. Ya por último, se intentaron arquitecturas un poco más densas, un poco más profundas de CMLP. Entonces vemos que tenemos una capa adicional y tenemos muchas más neuronas en cada una de las capas, casi que duplicando cada una de las capas. Y lo entrenamos durante, en este caso, 10 épocas para obtener un resultado también muy similar, inclusive inferior al primer resultado obtenido. También se hizo una segunda iteración con una capa adicional y entrenando el modelo por 15 épocas. Sin embargo, podemos ver que el resultado inclusive disminuye. ¿Qué nos permite obtener este resultado? Que no es necesario complejizar, en este caso, la base de datos, perdón, el modelo. Esto se debe a que la base de datos en sí no es compleja, tiene no muchos campos, y muchos de estos campos son de tipo categórico, entonces no es necesario complejizar, no es necesario convolucionar y estamos obteniendo unos buenos resultados. También se intentaron dentro de los diferentes notebooks que se subieron al proyecto, otros tipos de data, intentar con enriquecimiento de esa data y ver si añadiendo históricos y head to head de algunos jugadores podíamos obtener mejores resultados. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Se obtuvo cerca del 50%, lo cual quiere decir que estaba cerca de la aleatoriedad, excepto para el XGBoost. Y por esto, pues no se está presentando en este caso este database enriquecido. Sin embargo, es algo que es posible que requiera ahondar un poco más en lo que es el manejo de estas métricas adicionales y también el modelo pues que pueda dar un mejor resultado en este caso. Esto es trabajo pues a futuro y es lo que esperaríamos desarrollar de ahora en adelante con este proyecto. Muchas gracias.